Buenas, nosotros somos un grupo de la materia de selección de materiales de la sección 1 de la profesora Ingrid Mordán y la unidad que vamos a presentar es el capítulo 10, Keeping It All Together, diseño con fractura limitada. Una grieta es una hendidura alargada que se produce en un cuerpo sólido. Dicha abertura o fisura tiene lugar cuando se separan dos materiales. Se pueden distinguir dos tipos comunes de grieta: la grieta de contracción y las grietas en cuña. Las grietas de contracción son fisuras relativamente anchas respecto a su longitud que se abren al contraerse el suelo o una roca. Las grietas de cuña están de forma vertical, producidas después de la congelación rápida del suelo. ¿Cómo se detecta una grieta? Hay diferentes procedimientos para detectar una grieta. En primer lugar, tenemos los rayos X. Actualmente, dentro de la industria existen dos técnicas comúnmente empleadas para la inspección radiográfica, que son la radiografía con rayos X y radiografía con rayos gamma. La principal diferencia entre estas dos técnicas es el origen de la radiación. Los rayos X proceden de un alto potencial eléctrico. Los rayos gamma se producen, en cambio, por desintegración atómica espontánea de un radioisótopo. Se fundamenta en la capacidad de penetración de los rayos X o de los gamas en los distintos materiales en función de su naturaleza o espesor, es decir, en la interacción entre la materia y la radiación electromagnética. Las radiaciones que utilizan tienen una longitud de onda muy corta y muy alta energía. Las ventajas de este procedimiento son: su uso se extiende a diversos materiales. Se obtiene una imagen visual del interior del material. Descubre errores de fabricación. Es un método sensible y proporciona una imagen en película, pudiéndose conservar como una evidencia objetiva de la presencia o no de defectos. Las desventajas son que no debe emplearse cuando la orientación de la radiación sobre el objeto sea inoperante, es decir, no es posible obtener una definición correcta. Por otra parte, la pieza de inspección debe tener acceso al menos por los lados. Y por último, no es recomendable en piezas de geometría muy complicadas. Ultrasonidos. Es uno de los ensayos no destructivos más empleados debido a su fácil manejo. No exige grandes requisitos de hardware y software, y la inspección se produce en otras técnicas en el laboratorio. Este sistema tiene sus orígenes en los ensayos de percusión, en los cuales los materiales eran golpeados con un martillo y se escuchaba cuidadosamente el sonido que la pieza examinada emitía. Las ondas ultrasónicas se reflejan en zonas de transición, es decir, cuando aparece cambio brusco de la impedancia acústica Z. La diferencia de impedancia en superficies límite acero-aire es muy alta. Este es el caso que se le da a los defectos como grietas. Las ventajas de esta técnica son: rápido y fácil de operar. Se puede aplicar a una gran gama de materiales y un gran número de productos conformados. Los resultados son inmediatos. Permite detectar discontinuidades tanto superficiales, subsuperficiales e internas. Y es de muy alta precisión. Las desventajas son: la orientación de la grieta conocida. El equipo y los accesorios son costosos. Hay varios tipos de palpadores a fin de determinar todas las discontinuidades presentes en la pieza y los patrones para ajustar el instrumento. Emisión de sonido. Esta técnica, también conocida como emisión de ondas de esfuerzo, ha tomado un gran impulso en los últimos años por ser capaz de determinar las condiciones generales de equipos y materiales en servicio. El principio de la emisión acústica es la detección de ondas elásticas que se crean de forma espontánea en aquellos puntos del material que se está deformando de manera elástica o plástica, al ser sometido a un esfuerzo, o por esfuerzos residuales que están presentes en el material. Las deformaciones del tipo cortante o que produzcan deslizamientos de los planos cristalinos y las dislocaciones intercristalinas en los materiales son las fuentes principales de la emisión acústica.
En el caso de que el material esté sano, la emisión más intensa se produce en la porción elástica de la curva del esfuerzo de formación. Sin embargo, cuando el material presenta una discontinuidad y ésta se propaga, se tiene una emisión constante que se va incrementando hasta que el material falla por fractura. Las ventajas de esta técnica es: permite detectar un defecto o fractura durante su desarrollo, antes de que sea posible detectarla por algún otro tipo de ensayo no destructivo. Permite tener un patrón del comportamiento de la estructura sujeta a prueba, la cual puede ser tomada como referencia para evaluar su comportamiento después de haber estado en servicio. Las desventajas son: para una evaluación completa se requiere de procesadores que tengan alta velocidad y gran capacidad de memoria y almacenamiento. El personal debe tener una gran capacidad y experiencia en esta técnica. Resonancia acústica. El análisis acústico de resonancias es un método volumétrico de ensayo que evalúa la pieza como un conjunto, a diferencia de los métodos orientados a superficies como por ejemplo pruebas por líquidos penetrantes o de partículas magnéticas. Este método permite una evaluación rápida y rentable de cualquier fisura, defecto u otra discontinuidad presente en la pieza. Con este ensayo se pueden detectar los distintos fallos o discontinuidades que afecten a frecuencias propias o naturales y a las formas de vibración propias de las propiedades físicas. Estos defectos pueden ser muy diversos, como grietas abiertas o cerradas, plegadas, diferencias de densidad, uniones soldadas defectuosas o que faltan, diferencias de masa o diferencias geométricas. Los errores de tratamiento se pueden detectar o encontrar. Sin embargo, otras características, como por ejemplo el color, no se reflejan de ninguna manera en este ensayo. Las ventajas de esta técnica son: la pieza completa incluye el objeto completo en la medida y evalúa cómo la oscilación se extiende en el cuerpo completo. El objetivo es sensible y de alta resolución, automatizable y es ecológico. Las desventajas son: el tamaño del defecto. El análisis de resonancia acústica es un ensayo cualitativo no cuantitativo. Animación del defecto. Los desgarros son problemas de enlace que interrumpen la propagación de las ondas en el cuerpo. Y un cuerpo con una estructura compleja posee una amplitud de frecuencia de resonancia que probablemente solo pocos hertz se diferencian una de la otra. Introducción al factor de intensidad en tensión y tenacidad a la fractura. La causa del avance de la grieta es el incremento de tensiones existentes en el fondo de la grieta con relación a las tensiones nominales inducidas por la fuerza. Es difícil hacer una estructura sin que se produzcan grietas. Las grietas se producen por diferentes factores, tales como contracciones producidas en fundiciones y soldaduras hechas en el material o fallos en las máquinas de trabajo. Sin embargo, hay casos donde no se presentan fracturas, pero luego, con la corrosión y la carga cíclica, tienden a producirse. Es por esto que se diseñan métodos para poder lidiar con las estructuras agrietadas. Uno de los métodos más conocidos es el factor de intensidad de tensiones. La intensidad de la tensión en el extremo de la grieta, causa de su crecimiento, es función tanto de la tensión nominal como de la dimensión de la grieta existente. Se define un parámetro indicador de la intensidad de tensiones, denominado factor de intensidad de tensiones, definido por la expresión que tenemos aquí abajo. La fórmula es K sub L, que es igual a la intensidad de tensiones. La Y es un factor de corrección, que depende de la geometría del componente y de la fisura. Sigma es la tensión remota aplicada al componente y C es la profundidad de la fisura. Esta expresión matemática proviene de la fórmula de la tensión local, que se define como la proporción del número de líneas de fuerza que cruzan a lo largo de la sección transversal. No es uniforme y va creciendo según se acerca a la punta de la grieta. Por diversas razones,
que ya han sido comprobadas, las grietas se propagan cuando la intensidad de la tensión excede a un valor crítico. A dicho valor se le denomina tenacidad de la fractura. Dicho valor se calcula de la siguiente forma, donde K sub LC es igual a la tenacidad a la fractura, sigma es la tensión remota aplicada al componente y C es la profundidad de la fisura. En cuanto a los índices del material para un diseño a prueba de fracturas, tenemos lo que es el diseño con carga limitada, donde se puede ver como ejemplo un puente o un larguero de avión, donde son sometidos a diferentes esfuerzos y de igual manera no se quiere un comportamiento frágil para la seguridad de las personas. Se quiere que el esfuerzo no pase de la tenacidad de fractura, pero en caso de que sobrepase, entonces se producirá una fractura frágil. Es por esto que, para maximizar la carga, queremos materiales con los valores más altos de la tenacidad de la fractura, que es igual a M1. Sin embargo, no todo diseño tiene carga limitada. Algunos tienen limitación de energía, como son los resortes y los sistemas de contención para turbinas y volantes. En este caso, la tenacidad mide la cantidad de energía que puede ser absorbida ante un impacto. Se quiere que no sobrepase la energía máxima necesaria para causar una fractura. Para este caso se hará uso del índice de tenacidad M2. En cuanto a los cálculos, la energía elástica se presenta por UE, que es igual a 1/2 por el esfuerzo por la deformación unitaria, que es igual a 1/2 por el cuadrado del esfuerzo entre el módulo de Young. Esta fórmula sirve para determinar cuándo se produce una fractura. Del mismo modo, la energía máxima por unidad de volumen que el resorte puede almacenar está representada por la siguiente fórmula. Finalmente, para un tamaño de efecto inicial C dado, la energía se maximiza eligiendo materiales con grandes valores de M2, donde Gc es la tenacidad. En cuanto al diseño de desplazamiento limitado, se requiere de un desplazamiento elástico suficiente para permitir la acción rápida y la flexión sin fallar, como son los tapones de botella a presión, las bisagras elásticas y los acoplamientos. Para lograr esto se requiere una gran deformación de falla, EF, y para eso utilizaremos el índice de límite de deflexión, M3. Para los cálculos, la tensión de falla se utiliza la siguiente fórmula, donde finalmente los mejores materiales para el diseño de desplazamiento limitado son aquellos que grandes valores de M3, que es igual a la tenacidad de la fractura entre el módulo de Young. El siguiente gráfico de la tenacidad de la fractura en función al módulo de Young nos permite comparar los materiales por valores de la tenacidad de la fractura, que es M1, por tenacidad, M2, y por valores del índice de deflexión limitada, M3. M1, que es el que está circulado, está trazado con una línea horizontal ubicada en 15 megapascales por metro a la 1/2, el cual es considerado como el ideal para la tenacidad de la fractura. Por encima del límite se encuentran casi todos los metales para este diseño con carga limitada, mientras que los polímeros y las cerámicas se encuentran por debajo del límite. En base a esto, se puede concluir que los metales son los que mejor cumplen con la tenacidad a la fractura. Por otro lado, el que está redondeado muestra M2, donde la pendiente se coloca en un valor de 1 kJ sobre metro al cuadrado. Los materiales con valores M2 superiores a este tienen un grado de resistencia a los golpes con el que los ingenieros se sienten más cómodos. La mayoría de los metales, compuestos y muchos polímeros califican en estos, mientras que la cerámica no, por lo que se considera que las cerámicas tienen una baja tenacidad. Por último, en el diseño de deflexión limitada, la línea muestra el índice M3 en el valor 10 a la menos 3 por metros a la 1/2. En este caso, los polímeros son los mejores debido a que se muestran por encima del límite, incluso teniendo mejores resultados que los metales. Por otro lado, los cerámicos y la mayoría de los metales no muestran buenos resultados con este índice debido a que quedan por debajo de la línea.
En cuanto a los índices, se puede concluir que los metales son el material estrella, ya que cumplen con los 3 índices. Estos pueden ser utilizados en casos donde se quiere evitar el propago de grietas, debido a que tienen una alta tenacidad a la fractura. De igual forma, donde se quiere utilizar un material con alta resistencia a golpes o impactos, debido a su tenacidad, o cuando se busca un alto índice de límite de fricción, aunque en este último caso, los polímeros son más recomendables. De igual forma, los polímeros son aceptables en cuanto a la tenacidad del material. Y bueno, ya finalmente, en cuanto a los cerámicos, estos no son buenos en ninguna de las categorías. Es por esto que los ingenieros tienden a utilizar los metales en la mayoría de los casos debido a su capacidad de cumplir con todos los índices.